Tumbaya, en Tumbaya, en el festival. Y en este momento vamos a hablar de la obra fotográfica de Jonathan, ¿cierto? Que se llama Línea de Vida, Línea de Muerte. Entonces, esta es una obra muy chévere que nos habla un poquito como de las consecuencias que tienen nuestros hábitos de consumo, la manera en cómo consumimos y en la manera en cómo vemos los alimentos. Ana, muchas gracias por esa presentación. Bueno, el trabajo de Jonathan es un trabajo fotográfico muy interesante que nos muestra como en primera instancia, es un trabajo de bodegón, ¿cierto? Que explora un poquito el bodegón, explora también el retrato y está muy conectado con la manera en cómo percibimos y nos relacionamos con el territorio. Pues Ana, un poco la idea de como esa propuesta fotográfica que tiene diferentes vertientes, explora, como tú lo decías, más o menos dos aspectos que se interrelacionan. Es el tema, por ejemplo, de los alimentos, que a mí me viene preocupando desde hace más o menos unos 3 años que empecé con diferentes procesos de investigación e indagación sobre el tema, sobre todo por una pregunta básica que salía de una conversación, una oportunidad tuve con un custodio de semillas que se llama Antonio. Yo soy pues docente de la Universidad del Quindío. Yo lo invité a una conversación con mis estudiantes y él en esa conversación, y obviamente en otras conversaciones que hemos tenido, él me decía que una frase, y es que quien controla tu comida controla tu vida. Entonces yo empecé como a indagar sobre la posibilidad que uno tiene de hacerle seguimiento a la comida que se come, ¿sí? A cada cosa que compra en el supermercado, que compra en la calle, y yo decía como que eso es completamente difícil hacerle un seguimiento a, supongamos, vos compras una libra de arroz y se la compras, yo que sé, a Roa. ¿Cómo se produce ese arroz? Entonces, indagar sobre esos procesos de producción era lo que a mí me inquietaba. Entonces empiezo como a investigar sobre esos procesos de producción y me empieza a inquietar en términos artísticos. ¿Cómo podría yo decir cosas que pienso frente a ese trabajo? Entonces de ahí surge un poco esta propuesta que tiene también que ver en la otra línea con los campesinos, que es una cosa que me preocupa pues de forma muy precisa. Bueno, en esta primera parte de la exposición fotográfica, nosotros podemos apreciar unos retratos que son de unos campesinos de nuestra región del Quindío, ¿cierto? Y hay una fuerte relación, hay una relación estrecha entre Jonathan y este territorio y los procesos pues sociales que hay pues en torno al campesinado y a los alimentos. Sí, Ana, pues yo no sé, de pronto sería como importante que viéramos, Ana María construyó un pequeño textico curatorial que sería bueno como que lo leyéramos ahí, que se presentara en pantalla, lo leemos y respondo como un poco a la idea que tú planteas. Listo. Claro. Entonces vamos a ver un poco esa idea, ese textico pequeño que nos compartió Ana, que escribió, y respondo un poco como a la idea que nos propone. Listo, Cata, muchas gracias ahí como por compartirnos el texto curatorial. Entonces vamos a ver un momentico.
Entonces, un poco con este texto que construye Ana María, quisiera como decir una serie de cosas que hacen parte como de esa propuesta. Y es que la propuesta surge de varias situaciones. La primera, de la propia práctica docente e investigativa que llevo a cabo en el programa de artes visuales de la Universidad del Quindío. Entonces, en los espacios de estéticas ambientalistas que se ven en el programa de artes, yo empiezo a trabajar todo este tema de los alimentos aunado a otras preocupaciones. Entonces, parte de los ejercicios mismos que yo hago con mis estudiantes y de este proyecto viene siendo desarrollado hace más o menos 3 años y se fue alimentando de varias cuestiones. Una de ellas fue que hace más o menos un año yo hice una salida académica con mis estudiantes y nos fuimos para el páramo del Chilí. En el páramo del Chilí, que queda por Pijao, una de las cosas que yo observé en ese viaje era que cuando íbamos subiendo a Willis hacia el páramo, como la primera cosa que yo me encontré es que había una escuela veredal muy bien dotada. La escuela era el espacio físico era muy bueno, muy grande, además tenía muy buenas instalaciones, pero la cosa era que indagando solamente había 7 estudiantes. Eso ya es una evidencia de que el campesino no está en la vereda, sino que está siendo desplazado. Se está trasladando. Eso, o sea, las ciudades. La segunda cosa que vi en ese viaje es que a la medida que íbamos en el Willis, el paisaje empieza a cambiar y veía unas grandes extensiones de sembrado de pino, ¿sí? En algo que supuestamente es paisaje cultural cafetero. Y ya un poco, en la medida que íbamos subiendo hacia el páramo en el Willis, nos encontramos con otras dos problemáticas. El tema de la ganadería. Y por último, había una ladera inmensa que yo llegué y me pregunté al guía, porque era una ladera pelada. Entonces yo le pregunté al guía que qué pasaba ahí. Entonces él me decía que eso era, que eso era una propiedad de una gente que había comprado para sembrar aguacatejas. Entonces ya tenemos ahí 3 problemáticas: ganadería, sembrados extensivos de pino y el desplazamiento y el tema del aguacatejas. Y la vuelta es que esto estaba a 2,5 kilómetros del páramo del Chilí, donde hay frailejones y empieza a irrigarse todo el tema de las aguas subterráneas. Entonces, para mí eso fue un choque brutal. Y indagando también, repito, como en el propio proceso con mis estudiantes, yo empiezo a indagar sobre mi propia propuesta poco artística, que elijo como el soporte de la fotografía, porque también me permite con cierta contundencia contar cosas que quiero contar. Y es muy chévere porque cuando uno es profe, pues uno no desliga su trabajo artístico como de sus prácticas como profe, o sea, de la academia. Entonces no hay como, uno no separa esa relación que hay entre artistas y en la academia. Sí, que de hecho, como les decía pues ahorita, estos ejercicios que ahorita vamos a empezar a ver, que hicimos un ejercicio de dividir el proyecto en 3 bloques. Ahorita solamente vamos a ver una parte del proyecto, que son 15 fotografías que seleccionamos, pero el proyecto, digamos, lo que tiene más o menos unas 80 fotografías, pero que incluso todavía está en otro proceso, porque un poco como con este contexto que estamos viviendo, apenas la semana pasada pude ir a hacer una exploración de trabajo de campo, porque mi idea también con esta propuesta, que ahorita vamos a empezar a mirar, es la manera también como el alimento que se produce en nuestros campesinos, además de toda la problemática de la que estamos hablando, también tiene que ver con un proceso de plastificación de los alimentos. Entonces, parte de mi trabajo de campo va a ser unas visitas que voy a realizar, que ya realicé una, a sembrados de aguacate, y en supermercados de cadena que plastifican sus alimentos. Entonces, un poco el contexto que estamos viviendo de confinamiento fue modificando la propia propuesta, pero que está en stand-by frente a otros procesos que voy a desarrollar. Entonces, ahorita vamos a ver 3 bloques de ese proyecto, pero como les iba explicando ahorita, eso también lo he hecho con mis estudiantes en los espacios académicos. Y que en alguna medida también
han tenido que ver con mi propia crianza y con mis referentes que se volvieron referentes cercanos. Porque ahorita hablaba con Ana por la mañana, decíamos hablar de ciertos referentes, yo me puse a imaginar también cuáles eran mis referentes, más allá de los artísticos, y veía que mis referentes eran personas que trabajan desde el campo y de las cuales he aprendido muchísimo. Ahorita hablé, por ejemplo, de Antonio, que es un custodio de semillas, él mismo se considera un nuevo campesino. Por ejemplo, en este momento yo consigo como uno de mis referentes a Hernando Villegas, Hernando, que hace parte del proyecto de la granja de Mamá Lulú, y a gente que he conocido que son muy cercanas, que yo podría decir son mis referentes. Yo escuchándolos a ellos, hablando de las posibilidades de un vivir distinto, de un habitar distinto, empiezo a mirar cómo es posible salirle al paso a ciertas dinámicas capitalistas de consumo. Les digo, claro, acá es donde puedo hallar mis referentes y no tengo que irme a otro lado, los tengo acá cerca y es gente con la que he hablado. Sí, es posible como hacer esas pequeñas burlas al sistema, pues si hay campesinos que nos demuestran que de esa manera sí se puede vivir. Sí. Entonces, no sé si de pronto con Catalina, que nos está ahí también ayudando como con la parte del soporte de las imágenes, para ver como el primer bloque de fotografías y empezamos ya a hablar de forma específica, ¿cierto? Sobre la obra. ¿Listo? Entonces, vamos a ver el primer bloque del proyecto. Bueno, Jonathan, háblanos un poquito del proceso de realización ya en la parte técnica pues, de estas fotografías, de esta primera parte de la serie. Bueno, entonces en esta primera parte de la serie se involucran varias cosas. En esta primera parte de la serie que vamos a ver un contraste con las fotos que siguen, y es que esas fotografías son a blanco y negro, ¿sí? Y tienen una relación con el retrato. Entonces acá, digamos lo que en términos técnicos, todo este proceso es hecho a luz natural. Técnicamente es luz natural y un poco mi intención en esta parte también va con la decisión de que fueran fotos a blanco y negro, tienen que ver con dos cosas. La primera, con el proceso que implica el cultivo de los alimentos. Y el tema con los campesinos. Las personas que ustedes estaban viendo ahorita en esas fotografías son mis padres, mi mamá y mi papá. Ellos dos han sido toda la vida campesinos, han sido toda la vida agregados de fincas, y tiene que ver con dos cosas. Esta que digo y con la otra es con esta manera que yo quería capturar un gesto, porque eso se vuelve como un arquetipo. Mis padres vuelven el arquetipo del campesino, entonces el arquetipo del campesino un poco se universaliza frente a lo que yo quería capturar, y eran dos cosas. La primera, sus gestos en el rostro, la mirada, y el hecho de que fuera blanco y negro le quería dar una intencionalidad de nostalgia, porque involucra una nostalgia en torno al campo. ¿Cuál nostalgia? Claro, en torno al recuerdo, en torno al campo y en torno a la manera como el campesino nos ofrece los alimentos. Entonces, esto pasa por una dinámica política. ¿Por qué por una dinámica política? A mí me interesa el soporte de la fotografía y el video frente a lo que políticamente puede decir. Políticamente entendiendo la política como la vida en común, como aquello que afecta tus acciones y mis acciones de una comunidad. Entonces, ¿por qué en términos políticos? Por algo que a mí me inquieta mucho el campesino actual, y es que tenemos a un campesino sin tierra. Un campesino muy desarraigado. Y entonces el campesino sin tierra, el campesino desarraigado,
empieza a relacionarse con las consecuencias de ese tipo de decisiones. Entonces, pues para nadie es un secreto que una de las cosas importantes de nuestro conflicto armado en el país y nuestro conflicto social y político es el tema de la ausencia de una reforma agraria integral. Muchos campesinos han sido desplazados de sus territorios y obviamente lo único que no se pueden llevar es la tierra donde crecieron, donde cultivaron y su imposibilidad de retorno. O cuando retornan ya son campesinos sin tierras porque las tierras le pertenecen a grandes terratenientes. Claro, y en consecuencia hay un montón de campesinos la posibilidad de diseminar sus frutos. Sí, claro, que ahí es donde me empieza a mí a preocupar mucho este tema. ¿Por qué? Porque como tenemos un campesino sin tierra, la tierra ya no le pertenece al campesino, el campesino se vuelve agregado, entonces como se vuelve agregado, el campesino se vuelve empleado del dueño de la tierra. Como empleado, ¿qué es lo que sucede? El dueño de la tierra le dice, este cultivo se tiene que fumigar con tales fungicidas. Cuando el saber campesino tenía que ver con otras prácticas. Unas prácticas, por ejemplo, ni siquiera de fumigación, sino con otras formas, supongamos, de combatir cierto tipo de plagas, entre comillas, que le daban a los alimentos. O un saber ancestral del campesino que ya no lo puede aplicar a su tierra. Entonces, ¿por qué me preocupa a mí particularmente esto? Por esto que acabo de mencionar, que es que el campesino sin tierra ya no puede cultivar de la manera como cultivaba, sino también por otro aspecto, por los saberes. Entonces, ese bagaje simbólico que tiene el campesino de su saber se empieza a perder, porque ya no lo puede aplicar. Además de que no lo puede aplicar, no se lo puede compartir a sus hijos, ¿sí? Porque sus hijos no van a tener tierra donde aplicar ese mismo saber. Entonces entramos en una problemática que a mí me parece muy densa, porque cuando empezamos a hablar de los fungicidas y de las consecuencias de esto, ahí es donde nosotros no podemos hacerle un seguimiento específico a la comida que nos comemos. ¿Qué tan limpio es el alimento que estamos consumiendo a diario? Desde ahí surge esa problemática. Ese problema de que no sabemos si tenemos desconocimiento sobre de dónde proviene lo que nos comemos. Entonces es ahí cuando el bodegón se vuelve importante, ¿cierto? Porque justamente el bodegón nos muestra, según las épocas y según las representaciones, de alguna manera, qué es lo que estamos consumiendo. Entonces no es lo mismo un bodegón del siglo XVII que nos muestra un tipo de frutos pues, europeos, ¿cierto? A un bodegón en este siglo. Cuéntame un poquito cómo ha cambiado y cómo ves tú esa manera de representar el bodegón. Ok, entonces ahorita después un poco como de responder esta pregunta, para que las personas que están conectadas vean un poco lo que Ana me está preguntando. Pues después de esta pregunta vemos el segundo bloque de las fotografías. Entonces un poco hacia dónde se traslada luego esta preocupación, porque el proyecto fotográfico tiene una línea narrativa. Entonces la narrativa empieza con el campesino, empieza con estas fotos de retrato, pero luego se traslada a una parte problemática, que es qué sucede con esos alimentos una vez salen de la tierra, una vez salen de las fincas, qué sucede en los procesos de industrialización de los alimentos. Entonces empieza a tomar una serie de decisiones técnicas, estéticas y narrativas que me interesan. Entonces elijo el género del bodegón de manera muy específica porque el bodegón me permite sobreestetizar los alimentos. ¿Y sobreestetizarlos para qué? Sobreestetizarlos para poner en evidencia que los mismos procesos de industrialización de la comida estetizan los alimentos para que en las grandes cadenas donde vamos a comprar muchas personas la comida, piensen ustedes en los almacenes Olímpica, en los almacenes Carulla, en todos estos almacenes Éxito, por ejemplo, la manera como se nos vende un tomate grande, rojo, limpio, brilloso. Entonces, por eso me interesa esta parte. Entonces, ¿qué tal si vemos el bloque de fotografías para que comprendamos un poco como este proceso, que sería el bloque de los bodegones, para que las personas que están conectadas pillen un poco desde la imagen esto que estamos conversando ahora.
Entonces, Pues, dale, Ana, ahí quedamos los dos. bueno, con este ciclo de fotografías podemos ver entonces cómo conceptualmente cambia la manera de representar nuestros alimentos y también la manera de Jonathan representar como este fenómeno. Sí, entonces, acá cuando estamos viendo acá en vivo las fotografías, entonces cuando yo elijo el género del bodegón, es porque me permite dos cosas. Primero, técnicamente las fotografías también son hechas con luz natural, todas son hechas a luz de ventana, y digamos lo que parto de una composición específica de lo que quiero meter en el bodegón. Entonces, de esto que quiero meter en el bodegón, me interesan mucho los colores de los alimentos, que sean colores muy vivos, y lo que yo hago desde la fotografía y del proceso de postproducción es saturar el color, saturar la imagen para llegar y colocar como narrativa la sobresaturación estética de los alimentos para el consumo. El año pasado vino a un evento que nosotros hacemos en la Universidad del Quindío, vino una artista española que se llama Pilar Soto, y ella me contaba en un diálogo que tuvimos que en España, cuando producen las papas, que allá les llaman patatas, las grandes producciones de papas ya son seleccionadas. Entonces ella me contaba que las papas seleccionadas las seleccionan con criterios estéticos. Es decir, que las papas que son mal formadas las sacan. Si las sacan para el consumo, las botan y las dejan podrir. Entonces para mí esto es muy problemático. Y si uno llega y se acerca a la propia práctica de la compra de alimentos, uno puede mirar que si vos vas y compras, supongamos, tomates, o vos vas y compras papaya, si vas y la compras en la galería o a los pequeños, o en las verdurerías, como se dice acá, uno va y las compra, y entonces vos ves que la papaya puede tener, por ejemplo, punticos negros o pedacitos podridos. Eso no lo vas a ver en un gran almacén de cadena. Porque además, también la producción de alimentos pasa por cuestiones que tienen que ver con certificación de semillas, que tienen que ver con procesos transgénicos. Entonces, a mí me interesaba el género del bodegón, explorar estéticamente la manera como se nos vende el producto. Y además, en esta parte también tomo una decisión, que es la decisión de plastificar los alimentos. ¿Por qué? Porque esto pasa por una problemática enorme que tenemos hoy en día, o que es un problema que venimos heredando desde hace una serie de décadas, que tiene que ver con el tema de la sobreproducción de plástico. Entonces, a mí me parece absurdo que tú vayas a un almacén de cadena y te vendan, por ejemplo, una mandarina desgajada, envuelta en plástico, pero además de que está envuelta en plástico, está envuelta en icopor. Es muy triste, pero además también, por ejemplo, el banano. Entonces pueden ir a almacenes de cadena y los bananos plastificados. Es una cosa, pues, que es absolutamente irracional. Y que de hecho, esto también, pues, diferentes organizaciones, por ejemplo, en Colombia, como Greenpeace, desde el año pasado viene haciendo activismo en contra del plástico de los almacenes éxito. Entonces, eso es también lo que yo quiero mostrar políticamente y de forma crítica frente a este proceso de la comida. Bueno, y me parece también muy chévere, pues, porque además hay que resaltar que estamos en un momento en el que se intensificó esa producción de plástico, ¿cierto? Y nosotros lo estamos consumiendo pronto sin cuestionarnos mucho, pues por el asunto del virus, ¿cierto? Porque nos dicen que es más seguro si lo tenemos todo envuelto, porque así lo podemos limpiar más fácil y así no nos vamos a contagiar. Sí, claro, que son cosas además también muy contradictorias, y que tiene también precisamente que ver con el propio nombre del proyecto, línea de vida y línea de muerte, ¿cierto? Porque es como una cuestión dialéctica entre que los alimentos nos deben nutrir, ¿sí o no? Que los alimentos que se producen en el campo están hechos para que nos alimenten y que esto pueda garantizar la supervivencia.
Eso también tiene que ver con todo el tema de soberanía alimentaria. Pero vemos cómo la propia vida, ¿sí o no?, se ve casi que artificializada por los propios procesos de producción industrial. Entonces, esa es como mi inquietud a través de este proyecto, que precisamente elijo el soporte de la fotografía porque me permite con la imagen decir cosas que pongo ahí, sí, que son, a mi juicio, supremamente problemáticas. Pues vamos a continuar con el siguiente bloque de fotografías. Sí, eso, entonces vamos a ver el siguiente bloque de fotografías, que ahí es donde viene algo que me parece pues que debemos empezar a discutir en nuestra región y que debemos empezar a tomar acciones como colectivos frente a este problema, que sería este tercer bloque de las fotografías de este proyecto. Ok, bueno, y en esta parte de la exposición línea de vida, línea de muerte, podemos ver cómo Jonathan se apropia de este tema. Seguimos con el tema del bodegón, pero ahora para hablarnos de una problemática social y medioambiental muy importante en el Quindío, que tenemos que cuestionarnos, por supuesto, que es el consumo de aguacate. Entonces, pues Ana María, acá, como lo contaba ahorita, que parte de la preocupación de ese viaje que hicimos hacia el páramo del Chilín, de cosas que han venido sucediendo en el Quindío con la compra de territorios en la cordillera, Génova, Pijao, Córdoba, de empresas, sí, y de multinacionales que han venido comprando territorios en la cordillera para expandir un cultivo que se vuelve un monocultivo. Y lo más paradójico es que los gobernantes celebran ese tipo de decisiones. Entonces, bueno, nos dicen, es que el departamento del Quindío es un departamento con muchos problemas de desempleo. Entonces sale el gobernador, el pasado gobernador, a decir, tenemos una buena noticia y es que va a haber empleo porque vienen tales empresas a llegar y traer un cultivo que es el del aguacate Hass y deberíamos de colocarnos felices porque va a haber mucho trabajo. ¿Será que si hacemos esa relación entre los empleos que genera el aguacate Hass y la vida que puede generar el cultivo de este alimento, si lo relacionamos, por ejemplo, con el cultivo de otras especies, por ejemplo, especies nativas, pues me parece que hay una desventaja gigantesca, ¿cierto? Porque las consecuencias ambientales que nos van a traer son muy grandes. Sí, claro. Entonces, digamos lo que en este asunto, me parece a mí que es algo muy problemático la manera como naturalizan los gobernantes una forma de producción económica, ¿sí? Es una forma de producción económica que va precisamente en contra de los ritmos del territorio, ¿sí? Entonces, frente a este aspecto, como les decía ahorita en otro momento, este proyecto tiene en un proceso de investigación de más o menos 3 años. Entonces, este problema que estamos en este momento viviendo en el Quindío tiene sus antecedentes en otras partes del país, pero también en otros países. Entonces yo empiezo como a leer, a investigar sobre el tema y me empiezo a encontrar con investigaciones que se vienen desarrollando, por ejemplo, en México. Entonces leí que en México al aguacate le llaman el oro verde. ¿Sí? Entonces le llaman el oro verde, entonces yo conectaba esta idea que estábamos hablando ahorita que nos estamos tomando un café, con el documental La sal de la tierra
de Sebastián Salgado, bueno, que le hacen a Sebastián Salgado. Entonces, en una de las primeras partes de ese documental, están entrevistando a Sebastián Salgado y de fondo están las imágenes de una mina en Brasil y Sebastián Salgado dice lo siguiente, dice, cada vez que el ser humano toca el oro, no puede volver de ahí. Es decir, como que el ser humano toca el oro y toca el dinero, toca la producción económica, toca la riqueza y se queda ahí. Entonces, yo conecto esto con la idea del oro verde, ¿sí? Que sería el aguacate. Entonces, ¿por qué eso es muy problemático? Porque en términos investigativos yo me empiezo a encontrar con que en México hay una relación profunda entre los cultivadores de aguacate y el narcotráfico. ¿Sí? Entonces hay una asociación entre los grandes narcos mexicanos y las producciones de aguacate. Entonces acá viene algo problemático, y es que pues además de todo lo problemático que significan los narcotraficantes, ¿cierto? Todo lo que generan la violencia, el desplazamiento, la muerte, es la relación entre narcotráfico y cultivos de aguacate. Entonces, eso en México ha generado una cantidad de muertes tremenda y de desplazamiento de los pobladores de los territorios que vienen siendo comprados por los narcos, pero que además los narcos llegan y arman a la gente que trabaja en sus territorios. Entonces, hay enfrentamientos entre la policía que va un poco a, por ejemplo, o ciertas instituciones que van a hacer una veeduría sobre el impacto ambiental de este cultivo de aguacate. Entonces, de allá lo sacan a plomo. Y esto se traslada a nuestro territorio. ¿Por qué? Pues porque todo monocultivo empieza a implicar cambios en los ritmos del territorio y los ritmos del territorio tienen que ver con la gente que habita el territorio. Entonces, el cultivo, en este caso el aguacate, empieza también a generar desplazamiento de los campesinos, pero a su vez cambia la propia dinámica de producción del territorio. ¿Sí? Entonces esto genera una cantidad de consecuencias en esta parte social y política, pero a su vez la manera con la que se cultivan estos tipos de productos, porque el cultivo del aguacate requiere del uso de una serie de fungicidas que múltiples investigaciones han mostrado que tienen relación con altos índices de cáncer, por ejemplo, en el Quindío. Yo la vez pasada hablaba con el profesor Luis Carlos, que ahorita es biólogo de la universidad. Sí, claro que es biólogo de la Universidad del Quindío, que ha sido pues un activista ambiental, y él ha hecho diferentes denuncias e investigaciones, por ejemplo, claro, en torno al agua, en torno al aguacate. Entonces una vez lo invité a clase y él nos contaba que las fuentes hídricas del departamento están siendo sumamente contaminadas y que muchos de los índices, por ejemplo, de enfermedades que tienen que ver con la diarrea o enfermedades gastrointestinales y ciertos índices, por ejemplo, de aumento de casos de cáncer en el Quindío, tenían que ver con la contaminación del agua. Y el cultivo del aguacatejas requiere, primero, grandes cantidades de agua. Segundo, desviaciones de ríos. Tercero, contaminación de fuentes hídricas. Vemos lo que hace poco sucedió en Salento con la desviación del río Navarro, que estaba precisamente conectado con un cultivo de aguacate allá. ¿Sí? Entonces tenemos ya 3 consecuencias, ¿cierto? Que primero son la experiencia que ha tenido México, ¿cierto? Con el paramilitarismo y el cultivo de aguacatejas. Otra consecuencia que vemos es los fungicidas y el cáncer. Y otra de las consecuencias que tenemos es la pérdida de los recursos hídricos. Y en ese caso, pues me parece muy importante resaltar pues que la obra de Jonathan nos invita como a cuestionarnos sobre estos asuntos y sobre eso que pasa en nuestro territorio para tener más herramientas para defendernos. Sí, no, y en ese sentido, Ana María, cuando empiezo como a abordar en términos de la imagen esta propuesta fotográfica, veo como todas estas líneas de fuga y temáticas que tiene el proyecto fotográfico, pero a su vez está relacionado también con un cuestionamiento que yo planteo sobre el territorio y sobre el paisaje, porque lo que también vemos es que los monocultivos
modifican el paisaje. Entonces es muy particular porque uno llega y ve que Salento se vuelve uno de los lugares predilectos para el turismo, ¿cierto? Uno de los lugares que recibe más visitantes por año a nivel nacional en términos turísticos. Y mucha gente le parece bellísimo Salento. Entonces van y se toman las fotos y es maravilloso. Pero particularmente luego, esto no tiene una correlación con la idea de cómo, por ejemplo, votamos. Entonces nos parece bonito Salento, pero votamos políticamente por quienes quieren explorar el territorio, por ejemplo, con proyectos megamineros o con proyectos de monocultivos, que lo que están haciendo es alterando eso que les parece bello. Entonces es una forma muy extraña y que también implica, repito, la reflexión en torno al paisaje. ¿Qué es lo que concebimos como paisaje? Porque es una idea que yo te decía, como en pasadas conversaciones, que tiene que ver con un colonialismo cultural tremendo, ¿sí? Como con una idea que produce la imagen y el discurso en torno a aquello que supuestamente vemos como paisaje, ¿sí? Porque en realidad, ¿qué es el paisaje? ¿Sí? ¿Qué es eso que denominamos paisaje? Porque además, si nos vamos minuciosamente a concebir qué es el paisaje es una idea occidental, ¿sí? Que fue trasladada acá por diferentes prácticas artísticas, pero que en últimas uno llega y mira las raíces del paisaje. El paisaje tiene otras denominaciones, por ejemplo, en el pensamiento oriental, ¿sí? Donde en el pensamiento oriental montaña y río son lo mismo, nosotros acá lo vemos como diferente, precisamente heredado de toda esa tradición occidental. O lo que en un momento te decía, por ejemplo, las comunidades Uwa en su territorio no ven paisaje. Ellos se consideran descendientes directos de las lianas y de las orquídeas. Los Huaori en Ecuador, ellos conciben al ceibo como en su origen. Si los ceibos son su madre, entonces uno cómo le va a decir a una comunidad indígena que eso es paisaje, cuando es su madre, es su origen. ¿Pillas? Entonces, todas estas ideas tienen que ver con el territorio, con las dinámicas del territorio, con los ritmos del territorio y con las comunidades que habitan esos territorios. Entonces, lo que yo intento abordar desde plásticamente, o artísticamente desde la serie fotográfica es todos estos problemas que vemos y que a veces no nos cuestionamos, porque esto también es otra cosa que tú lo decías ahorita que me parece muy pertinente, y es que detrás de cosas que nos comemos, detrás de eso, que por eso también en la serie fotográfica vemos que hay unas manos que están de fondo, ¿cierto? Pero no vemos quiénes son esas manos. Es precisamente porque hay poderes económicos y políticos que están detrás de todos esos intereses. Entonces, algo tan básico como yo ir a comprar algo que me voy a comer, tiene una cantidad de cosas tremendas que están detrás y que yo creo que hay que empezar a mirar con lupa, porque tiene que ver incluso hasta con mi propio bienestar, con el bienestar de los otros y con una cosa sencilla. ¿Cómo hago para hacer menos daño? ¿Cómo haces tú? ¿Cómo hago yo desde nuestras decisiones personales y colectivas para tratar de hacer menos daño, para tratar de tener menos impacto? ¿Sí? Entonces no sé si de pronto como que podríamos echarle como una mirada, una última mirada a los tres bloques de las fotografías para que las personas que están conectadas empiecen a relacionarse con todo esto que estamos acá conversando con toda la serie fotográfica en su conjunto. Entonces le pediríamos por ahí a Carla que nos haga el favor y nos comparta los tres bloques para echarle esa última mirada, como para irnos despidiendo, ¿sí o no?
Bueno, y me parece muy importante ya para finalizar, pues resaltar la labor de Jonathan en esta experimentación artística, ¿sí? Pues que no es nada fácil como atreverse a estudiar un tema con esa profundidad y a investigar sobre algo que nos parece problemático y con algo con lo que no nos sentimos bien, que son los alimentos y cómo se tratan, cómo se manejan en el lugar y en el espacio donde vivimos. Y otra cosa que me parece muy chévere es que en estos días estaba conversando con Jonathan y me dijo, lo que pasa es que si uno es profesor, ser profe pierde el sentido cuando uno deja de ser estudiante. Entonces, muchas gracias por compartirnos tu serie y qué más nos quieres contar al respecto. Pues yo quisiera como profundizar en esta idea que, pues, que tú pones, porque, como les decía ahorita, todo esto parte primero del propio ejercicio académico y de creación que yo desarrollo con mis estudiantes en clase, que son procesos de investigación y de creación en torno a problemas ambientales, en torno, por ejemplo, a problemas del agua, en torno a problemas de los alimentos, en torno a problemas del paisaje. Y digamos lo que yo, esto que tú dices, para mí es vital porque yo considero que cuando un profesor deja de ser estudiante, perdió el sentido y la ruta de lo que significa ser docente. Porque yo creo que todo profesor siempre debe estar estudiando. ¿Sí? Entonces, cuando yo asumo esto más que como una creencia, como una acción, entonces, porque yo soy, por ejemplo, de formación filosófica. Sí, yo estudié filosofía, hice mi maestría en filosofía, soy un apasionado de la literatura y del arte, pero entonces empiezo a indagar por las formas en las que puedo expresar ideas y proyectos que tengo. Entonces empiezo a estudiar fotografía, incluso una vez pues conversando, tú me decías, sí, yo me acuerdo que una vez estábamos tomando una cerveza, usted me dijo, sí, yo me acuerdo, sí, que hace como varios años usted me dijo que quería estudiar, entonces yo me puse a estudiar fotografía, porque me parece también que el arte, en sus diferentes manifestaciones y soportes, que es la construcción de una imagen, de forma potente puede decir muchas cosas. Entonces yo empiezo precisamente a estudiar y con mis estudiantes, con mis amigos, con la gente que me rodea, con mi familia, con gente a la que admiro, como te decía ahorita, con Hernando, con Antonio, con la gente de Pan Rebelde, con una cantidad de gente. Entonces empiezo a estudiar muchas cosas. Entonces, por ejemplo, yo puedo estar, yo qué sé, leyendo literatura, pero al mismo tiempo leyendo sobre estética o viendo el trabajo fotográfico o la obra plástica de un artista, o, por ejemplo, estudiando el tema del paisaje o estudiando el género del desnudo, diferentes cosas, porque como decía ahorita, todo docente que deja de ser estudiante le pierde el sentido lo que significa la docencia. Entonces uno con sus estudiantes está estudiando. Y yo con mis estudiantes he aprendido muchísimo. Entonces este ejercicio que implica ya un poco desde las fronteras del arte, implica pensar metodologías, implica pensar procesos de investigación, implica pensar soportes de exhibición, implica pensar soportes artísticos y implica pensar qué le permite a uno decir de mejor manera o expresar de mejor manera aquello que uno quiere expresar. Y eso también tiene que ver con algo que a mí me interesa del arte, y es que el arte, a mi juicio, está basado un poco en esta idea que decía Jean Rancière, que el arte, si es que el arte tiene alguna función, la función del arte sería que los que han estado marginados estén en lo que él llama los regímenes sensibles. ¿Qué viene a ser un régimen sensible? Es la posibilidad política de que aquellos que han sido silenciados, que han sido marginados, entren al terreno de la sensibilidad, del sentir. Entonces, esto en términos artísticos me interesa a mí el arte, no un arte dócil, no un arte silencioso, no un arte callado,
no un arte que le hace el beneplácito a las políticas institucionales, a las políticas gubernamentales, a las mismas políticas de los círculos del arte. A mí ese arte no me interesa. No me interesa un arte que se vuelve ajeno a su realidad, porque todo arte surge de un contexto social. Todo artista está en un contexto social. Contexto político. Claro, y en un contexto político. Entonces no hay una separación entre el arte y la persona. Entonces a mí no me interesa el arte que no problematiza. Entonces, cuando un poco me decanto por la fotografía es porque me interesa la fotografía política. ¿Sí? Política en ese sentido de que nos pone a dialogar comunitariamente sobre cosas que te afectan a ti, que me afectan a mí, que nos afectan a todos. En este caso, por ejemplo, es las concepciones que tenemos del paisaje, del territorio, de la comida, del agua, porque son preocupaciones que vengo desarrollando desde lo personal, desde lo profesional y desde mi ejercicio como docente con los estudiantes. Entonces le quería pues también ahí como agradecer a Carteros de la Noche como por todo este proceso, por la invitación, y ojalá pues que ustedes tengan la posibilidad de continuar con el resto de la programación que vamos a tener, que lo que se viene es muy brutal, y que estén ahí con nosotros compartiendo, participando y siguiendo todas las redes sociales de Carteros de la Noche. Muchas gracias por estar pendientes, por estar viendo la exposición de Jonathan y por aceptar esta maravillosa invitación. Listo, muchas gracias. Esperamos que la exposición luego la podamos tener de forma física en diferentes escenarios. Muchas gracias.